Después de 15 años de trabajo duro, mi jefe me quitó el ascenso y me dijo, no tienes madera de vicepresidente. Agradece la experiencia que te dimos. Así que acepté un puesto de vicepresidente con la competencia. Todo salió mal 2 días después. Hoy Reddit. Así que, durante 15 años, fui la persona a la que todos contactaban cuando las cosas salían mal. Precisamente por eso nunca me ascendían. Como coordinador regional senior de Brigutterfrat durante 15 años, era quien todos llamaban cuando las cosas salían mal. Una ventisca cierra los pasos de montaña en la época de mayor carga del año. Lama Cove. La mitad de nuestra flota en el Pacífico Noroeste está atrapada en tierra por el humo de los incendios forestales. Lama Cove. Un importante cliente del sector manufacturero amenaza con irse porque alguien de la alta dirección se equivocó en la evaluación de su cuenta. Cole lo solucionará. No te preocupes. Y lo hice siempre. No porque necesitara una palmadita en la espalda, sino porque me importaba el trabajo. Como en febrero pasado, cuando mi jefe Warren, vicepresidente de operaciones y quien me había estado dando la lata con mi ascenso durante 2 años, le prometió personalmente a Harley que podríamos gestionar el aumento de volumen de envíos durante la aceleración de la producción. Hizo la promesa sin evaluar la capacidad, revisar las raíces ni consultar a nadie con conocimientos de logística. 3 días antes del lanzamiento, su director de operaciones me llamó personalmente porque Warren no respondía a sus correos. Pasé 3 días reescribiendo cronogramas, hablando con transportistas y creando un plan B que nos protegía de romper un contrato de $28 millones. Warren le dijo a la junta directiva que ese era su plan para el futuro. Recibí una bonificación por ello. Había creado sistemas arraigados desde cero que le ahorraron a la empresa millones de dólares en multas y pérdida de tiempo. Sistemas que Warren no podía explicar, ni aunque su vida dependiera de ello. Warren estaba al tanto de todo esto. Me había visto hacerlo durante años en reuniones ejecutivas, donde se atribuía el mérito de la estabilidad que había logrado. Sin alguien que lo guiara, ese hombre no podría planear un funeral de 2 coches. Él era el vicepresidente de operaciones, pero yo era el coordinador regional senior. Parecía bueno en teoría, pero una vez que te dabas cuenta de que conllevaba toda la responsabilidad y ninguna autoridad real, todo el estrés y nada de sueldo, no parecía tan genial. Todas las esperanzas, pero ninguno de los elogios. Durante 2 años, me habían estado haciendo creer que el ascenso vicepresidente era una posibilidad. Durante 2 años, lo único que oímos fue que necesitábamos la aprobación de la Junta y que el momento tenía que ser el adecuado. Eres el siguiente en la fila, Cole. Empecé a notar todo alrededor del 6º mes. No porque esté loco, sino porque no soy tonto. Hay una distinción. Una carpeta guardaba todas las conversaciones. Cada comunicación que prometía el siguiente trimestre estaba guardada. Invitaciones de calendario, evaluaciones de rendimiento y el puesto de vicepresidente que figuraba como una partida aprobada en las estimaciones presupuestarias. Low can serve to do. Estuve en la oficina de Warren el viernes a las 3 de la tarde. Tenía plantas artificiales y carteles que animaban al trabajo en equipo. Lo vi darme la noticia mientras leía la lista de la compra. Bore tomó la decisión de detener la expansión de la VP. Las presiones económicas, que no son culpa de nadie, son simplemente la forma en que a veces suceden las cosas. Esta es la jerga empresarial habitual que hace que ser estafado suene como una calamidad natural en lugar de una opción. Basta, lo dije de nuevo. Mi voz sonaba tranquila, como si estuviera hablando con un amigo. La gente se molesta más cuando mantienes la calma cuando esperan que pierdas la cabeza. Me aseguraste que el ascenso ya estaba aprobado. Warren, me pediste que fuera a un evento hace 3 semanas. Asunto: planificación del cambio de VP. Todavía lo recuerdo. Cole, por un momento, pareció como si lo hubieran pillado, como un niño que olvida que su profesor sí revisa las tareas. Sin embargo, mejoró rápidamente. Se encogió de hombros como si le hubiera preguntado por qué se había acabado el Snickers en la máquina expendedora en lugar de porque 15 años de promesas se estaban yendo por el retrete. Carbón. Pasaron cosas, las cosas cambian, los presupuestos se mueven. Todos necesitamos cambiar. ¿Cambiar? Esa palabra tenía un significado diferente. Durante 15 años, me estuve adaptando, acostumbrándome a hacer un trabajo 2 niveles por encima de mi nivel salarial, lidiando con cada emergencia nocturna que los directores ejecutivos no podían atender. Warren tuvo que acostumbrarse a ver a gente menos cualificada ascender porque jugaban al golf con la gente adecuada o tenían otras características que consideraba importantes. Pregunté por el salario.
Si el título era tardío, al menos deberían haberlo cambiado para reflejar el trabajo que ya había hecho. La cara de Warren demostró que no le importaba la pregunta y casi le hacía gracia. Eres genial siendo la persona a la que llamamos Cole. Eso no es lo que se necesita para ser ejecutivo. Las palabras me impactaron. 15 años al mando durante todas las crisis que ha vivido esta organización. Y parece que fui yo a quien llamaron. No soy un líder, pero soy confiable. Continuó diciendo, tenemos nuevos talentos en camino. Y luego miró su teléfono. Gente que piensa de forma moderna y tiene un plan. Que lleves mucho tiempo aquí no significa que merezcas un título. Nuevos talentos, nuevas ideas y un plan a largo plazo. Toda la jerga empresarial que no significaba nada y todo a la vez. Dejó el teléfono, me miró como si le hiciera perder el tiempo y pronunció la frase que lo hizo todo más lógico. Siempre puedes buscar alternativas si esto no te funciona. Pero si decides quedarte, agradece que las cosas sean estables. Sigue así. Se levantó y la reunión dio por terminada. Cole, tú no eres el futuro aquí. Tú eres la infraestructura. Cuando te vayas, cierra la puerta. Por primera vez, miré a Warren y lo vi bien. Esto no tiene nada que ver con el dinero. No se trataba del tiempo. Se trataba de poder. Tendría que pagarme lo que valiera si me ascendían. Podrían sacarme todo el provecho posible siempre que me mantuvieran con ganas y esperanza. Y ese puesto de vicepresidente no se detuvo. Tenía el presentimiento de que estaba reservado. En ese momento, algo cambió en mí. No fue para tanto. Solo una extraña sensación de claridad, como si hubiera estado mirando todo a través de una ventana sucia y alguien finalmente la hubiera limpiado. Años de lidiar con crisis me habían enseñado lo importante que es guardar silencio. Que crean que han ganado. Eso hace que la caída sea más dura. Me puse de pie, con la voz serena y el rostro neutral, sin darle ninguna explicación. Gracias por la actualización. Warren asintió, posiblemente porque pensó que me lo había tomado como él quería. No tenía ni idea de que acababa de lanzar su propia carrera. Salí de la oficina de Warren y fui directo a la mía. Cerré la puerta, me senté en mi escritorio y empecé a pensar en todas las maneras en que podía usar la influencia. La mayoría de las personas en mi situación se irían a casa, se quejarían con su esposa e incluso empezarían a buscar un nuevo trabajo, sin dejar de presentarse y dar lo mejor de sí, ya que eso es lo que nos han enseñado. Say professional. Toma el camino correcto y no quemes ningún puente. Pero los puentes funcionan en ambas direcciones. Y hay que quemar algunos puentes para evitar que los coches los crucen. Mi teléfono vibró. Megan me envió un mensaje. ¿Qué pasó? Me alegro mucho por ti. Reflexioné sobre esas palabras durante un buen rato. Pensé en mis hijos, que sin duda se preguntaban si su padre volvería con buenas noticias. Pensé en mis padres y en la conversación que tuvimos el mes pasado sobre cuánto costaban sus medicamentos. Pensé en los últimos 15 años madrugando y trasnochando, perdiéndome partidos de fútbol y prometiéndole a Megan que el año que viene sería diferente. No contesté su mensaje. Todavía no. Tenía que pensar. Empecé a leer correos electrónicos que había ignorado durante meses. Personas que trabajaron conmigo antes y luego se fueron a otras empresas, reclutadores y competidores que vieron mi trabajo en convenciones del sector, decían cosas similares. Estás perdiendo el tiempo en Breakwater. No los necesitas. Cuando estés listo, ven a charlar con nosotros. En los últimos 3 meses, un reclutador me ha enviado 2 correos electrónicos. Tu presentación sobre gestión de crisis en la cumbre de Denver fue justo lo que buscamos en nuestro futuro director regional. El salario base es de 140. Beneficios completos y opciones sobre acciones. En agosto, un antiguo compañero de trabajo que había dejado Breakwater 5 años antes y ahora estaba a cargo de las operaciones de la competencia, se puso en contacto conmigo. No dejes que Warren se atribuya el mérito de tu trabajo. Te pagaremos lo que vales y te dejaremos poner tu nombre en tu propio trabajo. Los ignoraría a todos, porque confiaría en la promesa. Pensé que después de 15 años de lealtad, recibiría algo más que una palmadita en la cabeza y un aliciente para seguir esperando. Un correo me dejó paralizado. Tenía 3 semanas y llevaba en mi bandeja de entrada como si esperara este momento preciso. Nathan conocía el nombre. Todos los que trabajaban en logística de carga lo conocían. Había convertido a Apex de una pequeña empresa de transporte regional en una enorme empresa que le arrebataba negocio a competidores 3 veces más grandes. Se hablaba mucho de por 2 razones: excelencia operativa y un verdadero interés por sus empleados. El asunto era fácil.
¿Estarías dispuesto a hablar? Lo abrí. Llevo años siguiendo tu trabajo. Cole, tus iniciativas operativas en Bridgewater se han convertido en modelos de cómo contratamos y capacitamos a nuevos empleados. El plan logístico de invierno que creaste en 2019, de hecho, se lo enseñamos a los nuevos coordinadores. Necesitamos a alguien con tus conocimientos para ocupar un puesto de vicepresidente. Si alguna vez estás listo para liderar a un nivel superior, haznoslo saber. Nada de juegos. Solo dos personas hablando de algo que les importa en este campo. Nada de May, solo una clara declaración de valor de alguien que realmente había investigado. Te respondí antes de poder convencerme. Gracias por contactar, Nathan. Si aún tienes tiempo este fin de semana, estoy libre. Enviado. 15:38 minutos después de que Warren me ordenara que dejara de actuar como si le debiera algo. Nathan me respondió en 15 minutos. Mañana a las 9:30, en la oficina principal de Apex, estaba esperando tu aprobación. Megan se dio cuenta de que algo me faltaba cuando llegué a casa esa noche. Me llevó a la cocina y esperó porque los niños estaban en la otra habitación. Lucani to do. La reunión. Warren se encogió de hombros. El descanso. Eso no fue realmente un descanso. Lo que decían sobre que no era un buen líder, todo. Al principio, no dijo nada. Solo escuchó. Solo me hizo una pregunta cuando terminé. ¿Qué quieres hacer? Ya no quiero ser el plan B de nadie. Asintió lentamente. Entonces adelante, hazlo. Cole, les has dado 15 años. Te han demostrado cómo son. Confía en ellos. Eso fue todo. Después de 15 años de matrimonio, ella todavía sabía cuándo presionarme y cuándo simplemente estar ahí para mí. Le conté sobre el correo electrónico de Nathan y la reunión que es mañana. Ella le dijo que fuera a escuchar lo que tenía que decir y que prestara atención en el trabajo. Cuando las cosas empiezan a salir mal, la verdad puede salir a la luz sola. Esa noche, me fui a la cama sabiendo que estaba en una encrucijada. Por primera vez en 15 años, dormí profundamente. La sede de Apex parecía pertenecer a un mundo diferente al de la vieja estructura de ladrillo de Bridgewater, con sus luces fluorescentes parpadeantes y una alfombra que no se había cambiado desde la era Clinton. Había líneas limpias y elementos modernos por todas partes. Se notaba que todo funcionaba como debía con solo entrar en el vestíbulo. Antes siquiera de decir mi nombre, la recepcionista me saludó por mi nombre. En la recepción de Bridgewater no recordaba mi nombre, ni siquiera después de 15 años. Nathan me recibió fuera de la sala de reuniones. Un fuerte apretón de manos, contacto visual directo y sin pretensiones. Era más joven de lo que pensaba, quizá rondando los 45, pero tenía la presencia de alguien que se había ganado a pulso su reputación. Nada de sonrisas falsas ni conversaciones breves sobre el tiempo en el trabajo. Nos sentamos y abrió una carpeta. Había impresiones de presentaciones que había dado en conferencias, un diagrama de procesos que presenté en una cumbre regional de logística, artículos que había escrito para revistas del sector y trabajos que había compartido porque eran buenos. Y poco a poco la gente reconoce el buen trabajo. Dijo, llevo años estudiando tu trabajo. Aplicamos la técnica de logística invernal que nos enseñaste en la conferencia Western Freight de 2019 a nuestro propio negocio. Esto redujo las multas por retraso en un 60%. El marco de gestión de crisis que escribiste para Logistics Quarterly es de lectura obligada para todos nuestros nuevos coordinadores. Has estado asesorando gratuitamente a la industria sobre las mejores prácticas mientras Bridgewater se apropiaba del mérito, pero nunca te dejarán liderar porque tu liderazgo amenaza el suyo. Personas como Warren necesitan que te quedes donde estás para que puedan seguir actuando como si fueran ellos los que mandan. Directo y honesto, sin dobles discursos corporativos. Me gusta. Gracias por eso. Te dije que no sabías lo que pasó ayer. No hace falta. Se recostó en su silla. Sé cómo Bridgewater y otras empresas tratan a las personas que las ayudaron a tener éxito. Creen que la dedicación es señal de debilidad. Adivinen, un nuevo retraso. Otra excusa sobre el dinero o el tiempo. Quizás deberías tener paciencia. Casi. Me dijo que no soy un buen líder. Solo soy hábil para dirigir. Cosas. Nathan parecía que iba a sonreír. No con petulancia. Es como alguien que ve un patrón que conoce. Cole, eso no es una prueba de tus habilidades. Así es como mantienen a salvo su propia mediocridad. No pueden ascenderte sin demostrar lo poco que realmente hacen. Empujó una carpeta sobre la mesa. No es una garantía. No es una invitación a esperar reuniones de la Junta o aprobaciones presupuestarias. Un contrato real listo para firmar.
Como vicepresidente de operaciones regionales, tienes control total sobre la contratación, la planificación y la puesta en marcha de los planes. Mi sueldo era un 40% superior al que ganaba en Bridgewater. Acciones basadas en el rendimiento que se consolidarían en 3 años. Una bonificación por firmar que casi me ahoga. Y nunca había tenido la libertad de crear mi equipo sin que personas que no entendían el trabajo se interpusieran. Lo leí y me pareció sólido, mucho más que sólido. ¿Cuándo necesitas una respuesta? Nathan dijo que hoy sería el mejor momento. Lo entiendo si necesitas tiempo para pensarlo. Aunque yo no necesitaba tiempo. Anteriormente, lo pensé durante 15 años. Firmé con un bolígrafo. Nathan me estrechó la mano. Una última cosa. Quiero contratar gente mejor que Bridgewater. El buen talento suele quedarse con quienes lo tratan bien. Pensé en mi personal, los coordinadores senior que habían estado a cargo de las cuentas operativas más difíciles durante años sin recibir ningún reconocimiento. Los expertos en logística que le habían ahorrado a Bridgewater cientos de miles de dólares mientras sus jefes se apropiaban del mérito. Los chicos estables y confiables que mantenían la coordinación técnica en marcha, incluso cuando la mitad del equipo directivo no lo entendía. No guarantees nada. No tenía por qué hacerlo, ya que sabía algo que Warren nunca había descubierto. Bridgewater estaba perdiendo la lealtad mientras se la daba a personas que no se la habían ganado. El domingo por la tarde, hice algo en Bridgewater que nunca había hecho antes. Redacté mi salida con precisión. La mayoría de la gente presenta una renuncia breve y luego sigue adelante con su vida. Redacté un memorando de transición profesional y exhaustivo. Parecía útil a primera vista, pero en realidad mostraba todas las lagunas que uno estaban a punto de dejar atrás. Todo estaba en el memorando. Procesos operativos importantes que había establecido y mantenido. Protocolos de enrutamiento de invierno y donde se guardaba la documentación. Cadenas de escalamiento de clientes e historiales de relaciones. Controlaba quién podía acceder al sistema y cómo transferirlo. Evaluaciones de riesgos para las próximas temporadas de envío. Hay lagunas de conocimiento que deben subsanarse. Las negociaciones están en curso y se avecinan renovaciones. Al final, añadí una línea más. Después de que termine mi periodo de preaviso, pueden contactarme para consultoría por $450 la hora. Si necesitas ayuda para preparar la transferencia o para que todo funcione sin problemas, sabía que no la pagarían. Ese no era el objetivo. El objetivo era dejar constancia documental que demostrara que intenté ayudar, a la vez que dejaba muy claro cuánto conocimiento institucional se iba. Luego escribí mi carta de renuncia con 2 semanas de preaviso. No mention nada sobre Warren. No mencioné promesas incumplidas. No dijeron nada sobre por qué me iba realmente. Envié ambos documentos a las 11:47 de la noche del domingo. Envié un correo electrónico a Recursos Humanos. C.C. Warren y cesó mi cuenta personal para el mantenimiento de registros. Recibí un correo electrónico automático a las 11:52 de la noche. Su cuenta de Bridgewater Frat ya no está activa. 5 minutos. Me habrían quitado el acceso en 5 minutos. 15 años. Sin embargo, no pudieron esperar hasta la mañana para activarla. Eso me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre cómo se sentían respecto a mí. No como un activo, sino como una deuda. Warren contactó a mi celular a las 12:03 de la mañana cuando me convertí en un problema. No respondí. A las 12:17 de la mañana, volvió a llamar. A las 12:34 de la mañana, recibí un mensaje de voz tuyo, pero lo borré sin escucharlo. Escribió un correo electrónico a la 1:18 de la mañana con el asunto urgente. Necesitamos hablar de inmediato. Lo marqué en rojo y luego me fui a dormir. Después de eso, apagué mi teléfono de trabajo y pasé la mañana del lunes con mi familia, comiendo panqueques y viendo dibujos animados con los niños antes de ir a mi primer día en Apex. Eran las 8:32 de la mañana cuando comencé mi primer día en Apex. Una oficina nueva con un escritorio ordenado y una ventana con vista al distrito. No me esperaba ninguna catástrofe al llegar. Nada de mensajes de voz frenéticos de conductores atascados en puertos de montaña. Nada de Warren merodeando frente a mi puerta actuando como si él fuera que hacía que todo funcionara. Acababa de iniciar sesión en mi computadora cuando mi teléfono personal comenzó a sonar. Un flujo constante de notificaciones me avisaban que algo importante estaba sucediendo en Bridgewater. El primer mensaje fue un correo electrónico que alguien más había enviado. A las 8:07 de la mañana, uno de mis coordinadores senior presentó su renuncia. Funcionará después de 2 semanas. Una vez me dijo,
después de un largo y duro turno de noche. Si alguna vez se vas, Cole, estaré contigo. Solo estoy aquí porque tú lo haces soportable. Nunca imaginé que lo dijera literalmente. Parece que sí. 9:12 de la mañana. Otro avance. Un segundo coordinador ha renunciado. Más breve, más frío y con poco esfuerzo para que sonara más profesional. 2 phrases. Renuncio a mi trabajo en 2 semanas. Por favor, gestione mi último sueldo correctamente. 9:55 de la mañana. Una tercera persona en el equipo. Su carta fue la más fácil. Agradezco la oportunidad de hacerlo. Es hora de crecer en otro lugar. 3 personas renunciaron en 2 horas. No les había dicho nada a ninguno. No los había contratado. No les había dado ninguna pista. No había hecho nada más que irse, pero habían estado esperando que alguien más se fuera primero. A las 10:23 de la mañana, sonó mi teléfono. Warren, casi lo mandé al buzón de voz, pero quería oír lo que tenía que decir. Cole, no hola, solo mi nombre como si me estuvieras acusando. Warren, tenemos que hablar de lo que hiciste. 3 coordinadores senior renunciaron esta mañana. Recursos humanos ya se pregunta si hablas con ellos. Son adultos. Estaban a cargo de sus propias vidas. Espera un segundo. Sonidos de tecleo. Voces que son difíciles de oír de fondo. Deja de hacerte el tonto. Te vas el domingo por la noche y para el lunes. Todo mi equipo de operaciones se ha ido. Sabes que esto no pinta bien. Te di un memorando con todos los detalles de la transición. ¿A memorando? Se rió, pero no tenía gracia. Alguien llamó a su puerta. Ahora mismo no, Cole. ¿De verdad crees que un memorando cubre 15 años? No digo que seas culpable, pero esto parece planeado. Mantuve la voz firme. Si crees que tienes un caso, adelante, preséntalo. Por favor, no me hagas llevar esto más lejos. La Junta está muy enfadada. Recursos Humanos está ahora mismo en mi oficina anotando todo. Les estoy contando lo que presencié cuando me pregunten por qué pasó esto. ¿Sabes? Esto se ve horrible. Por favor, no te lleves nuestras cosas, Warren. Deberías decirles la verdad. Tienes 15 años para conservar a quienes diseñaron tus sistemas. Su voz se volvió más fría. Deja de hacer como si no entendieras. Te fuiste. Arruinaste la transición. Es cierto. Me aseguraré de que la Junta sepa de dónde vino esto cuando pregunten por problemas operativos. ¿Hay algo más? Sí. Se detuvo. Se oyó un zumbido en su teléfono. La gente habla. Esto se te queda grabado. ¿De verdad quieres que tu nombre aparezca en este tipo de salida? Anoté lo que hice. Ayudé con el ajuste. Y luego continué. Deberías haber solucionado el problema estructural hace años después de todo el trabajo que hicimos por ti. Si el negocio no puede funcionar sin una persona, se le quebró un poco la voz. Hago esto para protegerte. Llama a Recursos Humanos. Diles que no contrataste a nadie. Di que no sabías que iban. No, Cole. Esto podría ponerse feo. Muy feo. No digas que no te lo dije. La gente que escribe correos electrónicos se pondrá en contacto contigo. Clic. Megan levantó la vista de su taza de café. Podía oír el tono de mi voz desde la otra habitación. Warren. Sí. Me asustas. Dijo que le robé su personal. ¿Lo hiciste? No. Fui. Hicieron lo que les dije. Hay una distinción. Me miró atentamente a la cara. ¿Estás bien? Estoy bien. Está mintiendo. Y aunque no lo esté, lo anoté todo. Bueno, entonces deja que lo intente. Esta es la parte que nadie te cuenta sobre cómo salen mal las cosas. No explota. Simplemente empieza a fallar sin hacer ruido. Un correo electrónico que no ha sido respondido porque nadie sabe quién está a cargo de esa cuenta. Un paquete se retrasó porque la persona que conocía la ruta alternativa se fue. Una consulta de un cliente dio vueltas entre 4 personas, ninguna de las cuales tiene conocimiento institucional para responderla. El martes, recibí mensajes de trabajadores con los que no había hablado en años. La gente estaba analizando sistemas que no entendían y problemas que no podían solucionar. Todos los mensajes tenían el mismo tono. El pánico se transformó en una pregunta profesional. Nadie sabe cómo funciona el protocolo de redireccionamiento de invierno. Cole Warren intenta averiguarlo con tus notas, pero no tiene toda la información que necesita. La cadena de escalamiento de transportistas no funciona correctamente. Los clientes están llamando la línea ejecutiva porque hemos incumplido 3 plazos importantes. El representante de Harley llamó y gritó. Nadie sabe cómo contactar con su respaldo. Warren les dijo que volvieran a llamar al día siguiente.
No dije nada. Ya sabía lo que pasaría si se desmantelaba un sistema que los responsables de la dirección nunca se molestaron en conocer. La primera queja pública de un cliente llegó el miércoles. Un cliente del sector manufacturero escribió en un foro del sector sobre un envío retrasado y Briguter no pudo explicarlo. Había bloqueado explícitamente la compañía de transporte del nuevo coordinador porque nos habían fallado 2 veces durante el invierno. La información estaba en la documentación que les di, incluso estaba resaltada. El transportista llegó con 9 horas de retraso a la ventana de entrega. El equipo ejecutivo recibió una queja por escrito de un cliente de $37 millones, con $41.000 en honorarios. Esa fue la primera vez que Warren cometió un error de verdad, no el fallo de arraigo. Fue falta de habilidad. El error fue a quien puso a cargo de solucionarlo. El coordinador de asistencia temporal. Un analista del equipo de repente empezó a asistir a reuniones de planificación de emergencias, a elegir rutas y a responder llamadas de clientes. Warren dijo que era cobertura operativa temporal, pero todos los que podían ver sabían de qué se trataba. El mismo analista que había estado pasando por su oficina durante el último año, a quien había estado observando con la mirada cuando creía que nadie le prestaba atención. En teoría, un analista de operaciones estratégicas, 18 meses de servicio, sin experiencia práctica en logística, y ahora estaba a cargo de operaciones de crisis. La gente empezó a hablar. Los miembros de personal que se quedaron compartían lo que sabían. Casi todas las mañanas. Llegaba sobre las 10 y salía a las 4:30. Tomaba decisiones en tiempo real que costaban miles de dólares por cada error, y Warren pagaba por todas ellas. El segundo desastre fue peor, ya que podría haberse evitado. Anoté que pronto cerrarían una autopista, lo que afectaría 3 rutas de envío clave. También establecí rutas alternativas. Trabajé con transportistas y elaboré planes de contingencia. Las notas eran claras y las respuestas estaban listas. Todos solo tenían que ceñirse al plan. Ella leyó las notas, consideró que las otras rutas no eran útiles y envió camiones por la carretera principal. Llegaron a la zona de construcción y se quedaron allí 14 horas, perdiendo 3 entregas y recibiendo multas por $68.000. Cuando el equipo de operaciones resistió al intentar explicar por qué se habían implementado los protocolos, Warren los despachó y envió un correo electrónico a toda la empresa elogiando su firmeza durante los problemas de transición mientras trabajaba en secreto para reparar los daños. 2 coordinadores más renunciaron 9 días después de mi partida. Ambos expresaron su preocupación por la gerencia. Ambos habían trabajado para Briguter durante más de 5 años. Harley causó el tercer desastre. Envió un correo electrónico a su director de logística que pretendía mostrar confianza, pero demostró lo poco que sabía sobre su cuenta. Confundió las prioridades de envío. Se mencionaron protocolos que no usamos. Prometimos cosas sobre capacidad que no pudimos cumplir. El director de logística lo envió a 3 personas con una sola línea. ¿Quién es esta persona y por qué está a cargo de nuestro enraizamiento? El equipo ejecutivo de Briguter recibió ese correo en 1 hora. La gente estaba perdiendo la confianza en el cliente. Las cifras de operaciones caían rápidamente. El equipo estaba perdiendo mucha gente buena y la respuesta de Warren fue mantener a la misma persona no cualificada al mando y esperar que la hemorragia se detuviera por sí sola. El martillo cayó 12 días después de mi partida. Harley rescindió su contrato. Se iba cada año por 28 millones. 3 días después, apareció un segundo cliente importante. Suspendieron su contrato mientras revisaban sus operaciones y luego lo cancelaron por completo, lo que les costó $31 millones al año. La industria está hablando. Todo el mundo sabe cuando el negocio de un gran coordinador de carga va mal en 48 horas. Quienes pensaban en Briguter de repente se preocuparon mucho. Acuerdos que estaban 90% cerrados fracasaron. La competencia empezó a rondar y la gente seguía renunciando. Otra salida ocurrió 15 días después de mi partida. 2 más el día 16. El día 19, todavía sangrando, 9 miembros importantes del personal se habían ido al final de la tercera semana. Las personas que sabían cómo funcionaban las cosas realmente. Warren siguió enviando correos electrónicos a toda la empresa enfatizando lo importante que es trabajar juntos y seguir adelante, y lo bien que lo estaba haciendo el equipo de transición a pesar de las dificultades. Ya nadie le creía, ni el personal, ni los clientes, ni siquiera los miembros de la junta que hacían preguntas directas sobre lo que estaba sucediendo. La caída no fue tan espectacular. Fue planificada. Un plazo incumplido se convirtió en 3, luego en 10. Un cliente que se fue se convirtió en 2,
luego en 5. Una persona renunció, luego 3, luego 9. En algún momento de todos esos cálculos, Bridgewater pasó de funcionar bien a estar en problemas. Todo porque Warren se había centrado en las cosas equivocadas durante 15 años. 3 semanas después de que Warren me advirtiera que no servía para el liderazgo, recibí la segunda llamada. Cuando vi su nombre a las 2:47 de la tarde, supe lo que era un jueves. La había estado esperando, observando el colapso desde lejos y preguntándome cuánto tardaría el orgullo en dar paso al pánico. La dejé sonar 3 veces, no por despecho. Solo quería que sintiera ese peso cada segundo. Warren Cole. Su voz era diferente, más cruda y menos controlada. La voz de un hombre que había estado apagando incendios toda la semana y finalmente confesaba que no podía apagarlos. Tenemos que hablar. Bien. Se quedó callado, como si pensara que yo llenaría el espacio o facilitaría las cosas. No lo hice. Cara, puedo ir a verte hoy, mañana o cuando te venga bien. Warren dijo que vendría a verme. Warren, que nunca ha salido de su oficina por nadie por debajo de nivel de ejecutivo. El teléfono está bien. ¿Qué quieres? Soltó un suspiro. Te necesitamos de vuelta. Cole. Operaciones está en problemas. Estamos revisando a nuestro mayor Cleonel. Harley ya no está con nosotros. Estamos perdiendo clientes y no puedo. Se detuvo. Se reagrupó. La Junta quiere devolverte tu ascenso a vicepresidente de inmediato. Prepara los documentos para el lunes. No dije nada. Y cambiaremos el paquete salarial. Un gran salto de lo que hablamos. Te daremos un 20% más de lo que ganabas en Apex, ya sean opciones sobre acciones, bonos de rendimiento u otra cosa. 20%. Hace 3 semanas, no estaba listo para ser ejecutivo. Tenía un 20% más de lo que le pagaba la competencia simplemente por ahí. También cambiará como tienes poder. Control total sobre las operaciones. Sin supervisión. Reportarías directamente a la Junta, no a través de mi oficina. Tenía la última palabra en todas las decisiones regionales, que era el ascenso que había prometido durante 2 años. No había salario que él había reclamado, el poder que había trabajado durante 15 años para asegurarse de que nunca lo tuviera todo. Solo regresa y arregla lo que rompimos. Hace 2 semanas, te envié un documento detallado sobre el cambio, Warren. ¿Lo viste? Lo revisamos. Pero, ¿te pusiste en contacto con la oferta de consultoría? $450 por hora para ayudar con la transferencia. Eso también estaba en el memorándum. No necesitamos un consultor. Cole, necesitamos que regreses a tu trabajo y lideres al equipo. Ya no tengo trabajo allí. Renuncié. Ahora soy el vicepresidente de Apex. Después de eso, igualaremos tu título. Vicepresidente de operaciones completo, no coordinador ni líder regional. El verdadero trabajo, el que deberías haber tenido hace años. Deberías haberlo tenido hace años. Realmente lo dijo. ¿Por qué no lo tuve hace años? No hay sonido. El tipo de sonido que te hace pensar que alguien acaba de caer en una trampa que él mismo planeó. Las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. ¿Quieres que vaya ahora? Eso fue lo diferente. Hace 3 semanas. Me tenías y no querías pagar por ello. Ya no me tienes. Por lo tanto, pagarás lo que sea. Warren, eso no cambia mi valor. Es solo que finalmente entendiste que valía lo que era desde el principio. Cole, ¿podemos hablar de esto, por favor? 1 mes. Vuelve en 30 días. Por favor, ayúdanos a estabilizarnos. Enséñales a los nuevos coordinadores cómo hacer su trabajo. Si aún quieres irte después de eso, encontraremos una transición que funcione. Consígueme de vuelta en el edificio en 30 días. Ponme a cargo de emergencias. Deja que la culpa y el deber hagan lo que hacen. 30 días se convierten en 60 días, luego en una eternidad. Warren, no quiero volver. Ni por 30 días, ni siquiera por $1,000,000. Estoy creando algo en Apex que realmente valore el trabajo que hago. El equipo temporal está teniendo una nueva estructura. Estamos contratando coordinadores que han trabajado con estos sistemas antes. No tendrías que lidiar con todos los problemas que conlleva una mudanza. Equipo interino, no directamente con ella, pero lo suficientemente ambiguo como para sonar como una decisión empresarial, aunque aún así revela que su enfoque había fracasado estrepitosamente. Warren, esa es una decisión sobre la dotación de personal dentro de la empresa. No tiene nada que ver conmigo. Él dejó de trabajar y tuvo todo que ver con eso. Sé que cometí un error. Me di cuenta de que no era el momento adecuado.
Sé que debería haber hecho tu ascenso de otra manera, pero podemos rectificarlo. Podemos arreglarlo. No, no puedes arreglarlo. Puedes hacer que me resulte rentable. Quizás puedas hacerlo caro para ti, pero no puedes arreglarlo. Hace 3 semanas, cuando me dijiste que no tenía madera de líder, esa oportunidad se acabó. Te envié memorando de transición. Cole, presté servicios de consultoría por un precio justo. Puedes elegir cómo seguir adelante. Simplemente no dicen que voy a volver. La junta directiva está haciendo preguntas sobre los contratos y las personas que se fueron. Están contratando auditores. Querrán saber por qué pasó esto y se lo diré. Sentí un escalofrío en el pecho. Intentaba hacer creer que mi problema era su investigación. Sé honesto con ellos. Diles que tuviste 15 años para recompensar a quienes te ayudaron a mantenerte estable, pero no lo hiciste. Diles que tenías otras cosas que hacer primero. Warren, Tiles Loque Queres. No tengo nada que ocultar. No quise decir eso. Sé lo que querías decir. Pero la respuesta sigue siendo no. Buena suerte con el cambio. Colgué antes de que pudiera decir nada. Esa noche, Megan me envió un SMS. ¿Estás bien? Sí. Warren llamó y me ofreció todo. Dijo que no. Bien. Mereces más de lo que te dieron quienes deberían haberte dado algo cuando importaba. Tenía razón, como siempre. Durante esa llamada, no me di cuenta de que la junta de Bridgewater ya había empezado a hacer las preguntas que preocupaban a Warren. Cuando pierdes unos 60 millones en contratos en 3 semanas, las juntas quieren saber qué está pasando. Cuando 9 empleados importantes renunciaron a la vez, empezaron a investigar. Al día siguiente de la llamada de Warren, la empresa contrató auditores externos. Era la forma habitual de responder a una crisis. Buscaban fallos operativos, interrupciones en los procesos o cualquier otra cosa que pudiera haber causado la caída. Detectaron una tendencia en sus hallazgos. Warren había estado tomando decisiones de contratación y ascensos que no se correspondían con el rendimiento de los empleados, asignando proyectos a personas no cualificadas, pasando por alto empleados de alto rendimiento y asignando recursos de forma insensata para la empresa. Cuando empezaron a revisar los registros de correo electrónico, identificaron patrones de contacto que les despertaron sospechas de inmediato. No les envíen a filtri nada. Fue simplemente una diligencia de vida corporativa normal que demostró lo que ocurre cuando las personas no siguen las normas de la empresa. Los abogados de la junta directiva intervinieron. Recursos Humanos inició una investigación formal. ¿Qué es lo que hacen las empresas cuando quieren saber si las decisiones de los líderes se basaron en consideraciones comerciales o personales? Personas que aún estaban en Bridgewater me contaron todo esto más tarde, al ver lo sucedido. Durante semanas, después de que Warren me dijera que no servía para el liderazgo, el departamento de R.R. de Bridgewater me contactó y me preguntó si participaría en una entrevista de salida. Dijeron que era un proceso estándar y que solo intentaban averiguar por qué se habían ido las personas. Estuve a punto de decir que no, pero algo me hizo decir que sí. El propio departamento de R.R. de Bridgewater no realizó la entrevista. Lo hizo una empresa independiente. Eso me reveló lo mal que se habían puesto las cosas. La entrevistadora fue amable, informativa y me hizo preguntas amables sobre por qué me iba. La mayoría de las preguntas fueron sobre el salario, el ambiente laboral y la buena relación con su jefe. Después, me preguntó sobre el ascenso a vicepresidenta. Me ceñí a los hechos. Le conté el plazo de 2 años, los retrasos constantes y la reunión en la que Warren indicó que el puesto estaba en suspenso. Le hablé de la invitación que envió 3 semanas antes con el asunto planificación de la transición a la vicepresidencia. Esto no coincidía con lo que dijo sobre que la junta directiva había suspendido la expansión. Después de eso, me preguntó si me preocupaba alguna forma de tomar decisiones en Bridgewater. Pensé en la analista que llegaba tarde, se iba temprano y no hacía nada, así como la mirada de Warren siguiéndola tras la puerta de cristal y en cómo la obligaban a asumir mi puesto a pesar de no tener experiencia en operaciones. Fue mucho mejor que ver a Warren defenderla mientras la empresa perdía dinero en movimientos sin sentido para el negocio durante casi 15 años. Le recalqué cuidadosamente que se debían buscar conflictos de intereses al tomar decisiones de contratación y ascensos, especialmente en lo que respecta al puesto de vicepresidente y las asignaciones operativas temporales posteriores. Eso fue todo. Una sola frase, sin acusaciones, sin detalles, sin dramatismo, solo un comentario profesional que cualquier buen investigador analizaría. El entrevistador anotó algo y dijo, «Gracias por su tiempo». La llamada terminó.
Volví a trabajar en Apex y no pensé mucho en ello. Despidieron a Warren 2 semanas después. No fue una renuncia suave, ni una salida elegante, sino un despido por una razón. El comunicado oficial indicaba que el comportamiento no se ajustaba a los ideales ni a los deberes fiduciarios de la empresa. Personas del sector cubrieron los huecos. La investigación había encontrado una conexión. La coordinadora temporal impulsó las operaciones. Maya era su nombre. Hace 18 meses, la contrataron como analista de operaciones estratégicas. El registro de auditoría también demostró que la persona recibió un trato especial desde el principio. Se encontraron hilos de correo electrónico donde Warren hablaba sobre cómo progresar en su profesión, incluyendo planes claros para un ascenso una vez que obtuviera las credenciales suficientes para respaldarlo. Los patrones de calendario mostraban reuniones privadas que no tenían nada que ver con el trabajo, informes de gastos que plantearon problemas, registros de comunicación que dejaban clara la relación, correos electrónicos donde Warren me llamaba sustituto, asignaciones de proyectos apresuradas que no tenían sentido para la empresa, y cualquier otra cosa que demostrara que sus juicios no se basaban en los negocios. Ese día, Maya se fue, su trabajo se acabó, y nadie parecía realmente molesto por ello. Lo último que supe fue que les estaba contando a los reclutadores que ya conocían la historia porque había un hueco en su currículum. El mundo de la logística de carga es pequeño. La noticia se corre rápido. Warren intentó detener el despido y armó un escándalo por haber sido despedido injustamente. Los abogados de la junta directiva enviaron un informe completo con todo lo que habían encontrado. Desistió de la demanda en menos de una semana. Buena decisión. La única que había presentado en años. 3 semanas después, su esposa pidió el divorcio. Parece que reclutó a sus propios detectives privados cuando se difundió la noticia de la auditoría corporativa. Resulta que la documentación es importante para más que solo las juntas directivas. Supongo que no estaba hecho para ser líder, pero al menos conservé mi trabajo. Suscríbete si te gusta este video. Sin duda, ayuda al canal y a nosotros a contarte más y mejores historias.